Monseñor Fernando, obispo de nuestra diócesis de El Espinal, queridos hermanos en el don del sacerdocio, queridas religiosas que nos acompañan y hermanos todos, en el contexto de este Congreso Eucarístico, nos encontramos en la casa de la Santísima Virgen, este santuario precioso que tengo el privilegio y la dicha de visitar por primera vez en mi vida. Y ya me siento en casa, gracias a María y gracias a la calidez, el cariño de este amado pueblo tolimense que precisamente brilla por su hospitalidad, por su cariño, su alegría. Tenemos pues esta celebración en la casa de la Virgen y las lecturas que hemos escuchado nos invitan a contemplarla como obra preciosa y perfecta de Dios. Por eso, y repito, en el contexto de este congreso, quisiera meditar con ustedes sobre María, la Santísima Virgen María, como madre de los sacerdotes y madre de las vocaciones. Muchos de nosotros estamos impactados por esta frase que preside el Congreso: sin sacerdotes no hay Eucaristía. Lo tenemos bien claro. Si nosotros lo tenemos claro, ella, la Madre de Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote, lo tiene todavía más claro. Podemos decir que ella, incluso más que nosotros, es la más interesada en que crezcan numerosas, sanas y santas vocaciones para el sacerdocio, también para la vida consagrada. Y en esto hay que recordar un dato teológico fundamental, y es que el cielo, hermanos míos, no es un lugar de inactividad o de pereza. Varios santos nos han mostrado con sus palabras y luego con su intercesión que la santidad que los unió a Dios y que se hace perfecta esa santidad y esa unión en el cielo, a la vez que incluye una especie de reposo perfecto, también es unirse a aquel Dios y Padre del cual dijo nuestro Señor Jesucristo: yo sigo trabajando y mi Padre también trabaja. Estoy acordándome en particular de Santa Teresita del Niño Jesús, que dijo, faltando poco para morirse: pienso pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Y un santo, por bondad de Dios, el fundador de mi comunidad, yo soy dominico, Santo Domingo de Guzmán, viendo con cuánto dolor lloraban los que sabían que el final de él se acercaba, dijo estas palabras: no lloréis, os seré más útil desde el cielo. Esa certeza tenía él, y ciertamente esas promesas de los santos se cumplen. O sea que los santos no están desentendidos de lo que pasa en la tierra, ni tampoco son inactivos, sino que más bien debemos decir que todo lo que podía limitar o hacer estrecha su caridad mientras estuvieron en la tierra, todo lo que fuera limitación propia de la condición espacial y temporal que tenemos en esta tierra, todo eso se derrumba cuando entramos en la eternidad.
Y por eso los santos de alguna manera son más activos cuando están en la gloria, sin que eso quite nada del infinito reposo, del perfecto descanso que tienen, porque en efecto todo su actuar no es otra cosa sino la transparencia del actuar divino a través de ellos. Algo parecido a lo que sucede con un vitral precioso. Piense usted en algún santo y algún vitral. Esa luz que pasa y que nos deja ver la figura del santo no proviene del vitral, sino proviene, por ejemplo, del sol. Así también los santos en el cielo son transparencias del actuar divino, y ya sin las limitaciones que todos conocemos en esta tierra, se solazan acercándonos al Señor, de manera que un día también podamos compartir con ellos semejante destino. Con esa claridad y entendiendo ese grado de actividad y a la vez reposo perfecto que tienen los santos, acerquémonos hoy, les propongo, a María Santísima como Madre de los sacerdotes, como Madre de las vocaciones. Y en esto hay 5 palabras que nos ayudan, que luego se resumirán en una sola. Las 5 palabras son estas. María es esperanza. En un momento voy a explicar por qué pongo esa en primer lugar. María es ejemplo. María es intercesora. María es consuelo. Y María es amiga. Muchos de ustedes tienen experiencia de cada una de estas palabras. Sé que no son nuevas, pero estas palabras tienen un relieve especial, podríamos decir un color particular, cuando se trata de la vida del sacerdote. Porque el sacerdote está llamado a ser presencia de Cristo cabeza. Y por eso, en los momentos cumbre de su sacerdocio, de algún modo desaparece él, y obrando en persona de Cristo, simplemente deja fluir el amor del buen pastor en favor del pueblo que él redimió con su sangre. Este es el motivo por el que nuestros obispos o sacerdotes, cuando consagran la Divina Eucaristía, no dicen: tomen y coman, este es el cuerpo de Cristo, sino que, como todos sabemos, obrando en persona de Cristo, dicen: tomad y comed, o tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego, el grado de configuración del sacerdote con el misterio de Cristo es cosa que siempre nos admira, que en cierto sentido siempre nos desafía, y que conviene que tengamos presente cuando hablamos de María como Madre de los sacerdotes. Vayamos entonces juntos a través de estas 5 palabras que después se resumirán en una. La primera palabra es esperanza. ¿Por qué va de primera esta palabra? Hermanos, porque las exigencias del Evangelio, cuando lo tomamos en serio, y nadie tiene que tomar tan en serio el Evangelio como aquel que lo predica siendo sacerdote, las exigencias del Evangelio a veces nos ponen frente a desafíos que parecen imposibles. Un venerable cardenal de nuestra Iglesia Católica, muy amado, Monseñor Eduardo Pironio, dijo hace muchos años una frase que me quedó grabada. Refiriéndose a la Virgen Santísima, dijo: María impide que el Evangelio se vuelva ideología. Así como ella, a través de un misterio que supera nuestra comprensión, le dio carne al Verbo eterno del Padre,
Así ella también mantiene la realidad de la carne y de la encarnación del Hijo de Dios a lo largo de los siglos. O dicho de otra manera, María mantiene el Evangelio real, o todavía con otra frase, María muestra que el Evangelio es posible. No es una fábula, no es una fantasía, no es, como dijo aquel ateo famoso del siglo XIX, Ludwig Feuerbach, no es el Evangelio una proyección nuestra. El Evangelio se hace real, el Evangelio se muestra de cuerpo entero en aquella mujer que lo vivió tan plenamente, tan perfectamente, tan íntegramente, desde el primer instante de su concepción hasta el final de su existencia en esta tierra. Y todos necesitamos sentir eso, que el Evangelio, aunque nos supera, no es imposible. El Evangelio, aunque está más allá de nuestras fuerzas, no está más allá de la obra de Dios en nosotros. A este respecto conviene recordar un momento en el ministerio de Cristo. Esto se encuentra en el capítulo número 19 de San Mateo. Hablando de la tendencia que tiene el corazón humano a apegarse a las riquezas y cómo esas riquezas nos hacen duros y en cierto sentido nos inhabilitan para entrar al reino de Dios, Jesucristo utilizó aquella expresión que todos recordamos. Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Se refería indudablemente a aquellos que se aferran y ponen su seguridad y confianza en las riquezas de este mundo. Pero sucede que para los apóstoles que le escuchaban, ese lenguaje era incomprensible, porque si abrimos las páginas del Antiguo Testamento, que era lo que ellos conocían, la riqueza siempre fue señal de bendición. Entonces, un evangelio que invita al despojo, aquello de venderlo todo y darlo a los pobres y cosas parecidas, un evangelio así, les pareció imposible, y entonces alguno de ellos le dijo a Cristo: pero entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesucristo, mirándolos con amor, pero con una firmeza total, les dice: para los hombres es imposible, pero Dios todo lo puede. Y ese pasaje, que repito está en Mateo 19, nos enseña dos cosas: que la vivencia plena del Evangelio está más allá de las fuerzas de nuestra naturaleza, primera cosa. Pero segunda, que el Evangelio que a nosotros nos supera, no es imposible para nosotros cuando entra en juego la gracia de Dios. Y cuando hablamos de María Santísima, hablamos de la llena de gracia. Y la llena de gracia fue testigo y a la vez fue partícipe de las obras más maravillosas que podamos imaginar, empezando por el milagro mismo de la encarnación. Entonces, amigos queridos, en María vemos que el Evangelio sí es posible. Claramente, no con nuestras solas fuerzas, pero sí es posible. Sí que es posible. Y esa es la esperanza que todos necesitamos, y sobre todo el sacerdote. Porque al sacerdote se le piden tantas cosas que en ciertos momentos uno puede decir es imposible. Y tal vez algunos de nosotros sacerdotes, me incluyo por supuesto, hay veces que hemos sentido, especialmente cuando tomamos viva conciencia de nuestros pecados, hemos sentido que es imposible la total fidelidad, que es imposible amar a todos todo el tiempo, negarse todo el tiempo, entregarse todo el tiempo, no atribuirse ninguna gloria, desgastarse hasta el final solo por Cristo. Y todo ello
con constancia y con alegría, porque si el sacerdote no sonríe, la gente le dice: sonría, padre, sonría. Eso es imposible. Es imposible. Yo soy testigo, más de lo que yo pueda decirle sobre mí mismo. Yo soy testigo de las exigencias emocionales, físicas, por las que pasan tantos sacerdotes. Porque al sacerdote la mayor parte de las personas se le acercan para pedir, a veces para reclamar, prácticamente para exigir. Usted es sacerdote, luego debe atenderme, luego debe escucharme, luego debe confesarme, luego debe aconsejarme. Y cuando un ser humano se siente rodeado de deberes, por aquí debo y por aquí también debo y aquí también debo y a todos les debo, puede sentirse emocionalmente quemado. De hecho, desde hace años me estoy encontrando aquí y allá talleres para sacerdotes que se han sentido quemados, y se suele utilizar la expresión en inglés, burnout, gente que está quemada. Pues para el sacerdote que se sienta al borde de sus fuerzas, o para el sacerdote que llora con amargura su incoherencia, o para el sacerdote que se siente solo, que no es simplemente un tema de tener amigos, y ni siquiera, no me entiendan mal, pero a veces ni siquiera es el tema de tener una esposa. Es una soledad que es difícil de poner en palabras, porque es la soledad que se empieza a asemejar a la soledad de Cristo, y la soledad de Cristo, de alguna manera tenemos que decir, no tiene solución. La soledad de Cristo no la podía reparar con nada. Es simplemente su ofrenda, es el comienzo de su Eucaristía. Entonces, amigos amados, el sacerdote muchas veces, tirado en el suelo, llorando sus pecados, o buscando ayuda por todas partes, puede sentir que el evangelio que prometió obedecer, como nuestro querido diácono ante nuestros ojos hace unos minutos, ese evangelio que ha prometido obedecer le queda grande y es imposible. Bienaventurado el sacerdote, hermanos, bienaventurado el sacerdote que en medio de su llanto, su desconsuelo o frustración, en esos momentos levanta sus ojos a la bendita, a la Virgen, a la Santísima, y viendo el evangelio realizado en ella, empieza a encontrar esperanza. Esperanza que una y otra vez requerirá del sacerdote, y esto es buena costumbre que deben tomar ya los seminaristas: acudir al sacramento de la confesión, no resignarse a la mediocridad, no disculpar sus pecados, y sobre todo no salir con esas tonterías que a veces decimos los sacerdotes. Es que yo también soy hombre, y cosas parecidas, como si tuviéramos que enseñarle eso a Dios. Por eso he puesto en primer lugar que María es esperanza. María, en segundo lugar, decimos, es ejemplo. La teología católica enseña, al detenerse en la Virgen María, que ella es dechado de todas las virtudes, y todas podrían aprenderse solo con estudiar la vida de María. Pero hay tres virtudes sobre todo que son especialmente requeridas del sacerdote y que puede recibirlas, aprenderlas en la escuela del Corazón Inmaculado de María. La primera de ellas, la primera de estas tres virtudes, es la humildad. Hermanos, es difícil encontrar una predicación del Papa Francisco a nosotros los sacerdotes, o a seminaristas, o a los señores obispos, una predicación en que el Papa no insista. Es difícil encontrar una en que no insista, en que nos bajemos de cualquier tipo de privilegio, que nos olvidemos de cualquier tipo de privilegio y que sepamos que somos ante todo servidores del pueblo de Dios. La humildad. Esta frase de San Pablo, que a todos aplica particularmente al sacerdote, esa pregunta como un desafío, que en ocasiones es como una bofetada que San Pablo nos da a los sacerdotes. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Que has estudiado mucho, que fuiste a Europa, que tienes un doctorado.
que estás muy preparado, que tienes mucho liderazgo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? La humildad es vital para el sacerdote, si no por otro motivo, por este, porque nos advierte el apóstol San Pedro: Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Y ya que entendemos que la gracia divina es indispensable cuando se trata de vivir el sacerdocio, no puede haber decisión más torpe en el sacerdote que llenarse de soberbia. Nada podría ser peor. El sacerdote que deja que crezca en su corazón la soberbia está ofreciéndose en bandeja de plata al demonio para que lo destroce. Por eso necesitamos la humildad de María, encerrarnos en el corazón inmaculado de ella. En segundo lugar, María Santísima es maestra y ejemplo de la pureza. Advierte la Escritura con estas palabras: por encima de todo cuidado, cuida tu corazón. Y no es fácil cuidar el corazón del sacerdote, porque no se trata simplemente de que se abstenga de peligros, que por supuesto lo necesita. El sacerdote no solo necesita abstenerse de peligros, necesita con gran prudencia evitar lo que ponga en peligro su vocación, su camino y su servicio, pero a la vez tiene que ser un hombre lleno, pero lleno de amor. Entonces, ¿cómo vivir las dos cosas? No vivir una castidad o un celibato acomplejado, amargado, rígido, formalista, tieso, pero tampoco creer que por ser agradable y por ser cercano llegue a poner en riesgo su corazón, porque ese corazón es único. Me explico. Nosotros, seres humanos, no tenemos dos corazones, uno para servir a Dios y otro para amar al prójimo. Y si el corazón del sacerdote queda empobrecido, encadenado o de alguna manera ensuciado, ese corazón será el mismo que entonces servirá con mediocridad, con tardanza, con ineficiencia al pueblo de Dios. Entonces necesitamos la pureza de María. Necesitamos ser fanáticos, entusiastas del don de María, la pureza de María, la castidad de María. La necesitamos todos, especialmente los sacerdotes. La tercera virtud que hay que destacar y que ella nos da como ejemplo es la disponibilidad. Disponibilidad que se escuchó en el Evangelio de hoy. Aquí está la esclava del Señor. Pero disponibilidad que también significa capacidad de servicio, aunque no se le diga expresamente, porque el ángel no le dijo a María: mira que Isabel la está pasando mal, trata de ayudarla. Pero María, como buena mujer, como mujer sensible e inteligente, hizo las cuentas y dijo: Isabel debe estar necesitando ayuda. Y desde esa convicción se pone en camino hacia la montaña para servir. Disponibilidad. Una disponibilidad que surge de una sobreabundancia de amor. Eso nos enseña María a todos. Esa disponibilidad la necesita el sacerdote, no solo para los actos de caridad propios del ministerio donde se encuentra, sino también para ser obediente a la iglesia. Nuestro querido diácono está prometiendo disponibilidad. Disponibilidad. Eso significa, pon la palabra que tú quieras, pero en lo concreto finalmente significa obediencia. Obediencia. Por eso en el camino del orden sagrado hay un momento en el que le preguntan a uno: ¿le darás respeto y obediencia a tu obispo? Y el obispo es un ser humano, y es un ser humano que puede equivocarse, y es un ser humano que puede estar sujeto a presiones o defectos. Pero eso es lo grandioso de la auténtica obediencia.
que a través de los velos de una naturaleza humana que es imperfecta, quiere servir al Dios que no muere, al Dios que todo lo piensa con rectitud y con provecho. Entonces María Santísima es esperanza y es ejemplo. La tercera palabra es intercesora. Observemos a María intercediendo en las bodas de Caná. Observemos a María intercediendo junto a la cruz. Observemos a María intercediendo junto con otras mujeres y los apóstoles el día de Pentecostés, que no fue solo el día, fue toda una jornada de oración de varios días, y ahí estaba ella intercediendo. Esa intercesión de María tiene una eficacia que la misma Sagrada Escritura la cuenta. No hay manera de retorcer, por ejemplo, el texto de las bodas de Caná. No hay manera de retorcerlo para no entender que Jesús le había dicho al principio que no, y después le dijo sí. Ese es un poder inmenso. Por eso, algunos doctores de la Iglesia han llamado a María la omnipotencia suplicante. El poder de la intercesión de María es tan grande como su conformidad con la voluntad divina, porque dice la primera carta de Juan que si pedimos algo de acuerdo con su voluntad, nos lo concederá. Pues no hay nadie que esté tan adherido a la voluntad de Dios como María. Entonces la intercesión de ella es muy potente y ella puede lograr en favor nuestro, en favor de nuestro ministerio, en favor de nuestra vida personal, ella puede lograr lo que nadie más quizás puede lograr. Entre las muchas necesidades que puede tener y que suele tener el sacerdote, una que debe tenerse en cuenta es la necesidad de la paz y la unidad interior, en razón de las múltiples exigencias de las que ya hablé, en razón de su propio proceso de conversión, en razón de las tantas opiniones que hay en el mundo y en la iglesia. El sacerdote fácilmente puede sentirse fragmentado, confundido, en mayor o menor grado, en materia grave o no tan grave. En su carta, Pastores Dabo Vobis, el Papa San Juan Pablo II habla de ese macro desafío del sacerdote: recuperar la unidad interior. Porque de algún modo esa unidad interior, esa paz interior, es la que hará que todas las dimensiones de su sacerdocio florezcan oportunamente. Pues bien, esa ha de ser una petición nuestra ante María. Acercarnos a ella, por ejemplo, en este bello santuario, y pedirle, nosotros los sacerdotes, unidos a nuestro obispo, pedirle a María: danos la unidad interior, cada uno. Dame, Señora, logra del cielo para mí la unidad interior. Unidad interior para que yo no sea una persona cuando estoy en el altar y otra persona cuando dejo la misa. Para que yo no sea una persona mientras me agobia el trabajo y otra persona mientras estoy de vacaciones. Para que yo no sea una persona con mis amigos y otra persona en el ejercicio pastoral. Para que yo tenga esa unidad, personalmente creo que es una de las súplicas más importantes que podemos hacerle los sacerdotes a María, y estoy seguro, y lo puedo decir en parte por experiencia propia, ella nos ayuda. María también trae a nosotros consuelo. De nuevo, las palabras faltan para expresar qué significa eso. Porque uno está acostumbrado a pensar que la gente que se muere se va. Y resulta que la gente que se muere, en particular los santos,
son más reales que los seres que podemos ver con estos ojos. El consuelo de María Santísima es algo que está atestiguado por multitud de oraciones. Si usted recuerda, por ejemplo, la salve, la que todos rezamos, es una certeza de ese consuelo que María puede darnos. Y en ese sentido, conviene recordar aquí una frase de San Atanasio. San Atanasio de Alejandría, gran doctor de la Iglesia, de comienzos del siglo IV, cuando habla de María la llama nuestra hermana, sin quitar nada de la palabra madre, que también se aplica de modo particular a María, pero habla de nuestra hermana. Cuando usted tiene un dolor, un problema, usted quiere ser escuchado. Tal vez usted necesita una mirada de comprensión, aunque usted mismo se haya equivocado, porque con bastante frecuencia los dolores que uno padece hasta cierto punto son autoprovocados, entre otras cosas por la falta de entrenamiento espiritual, por la mediocridad y por otras causas. Pero aunque los dolores sean autoprovocados, qué agradable es encontrar en los momentos de necesidad una persona que sabe mirarnos con comprensión. Esa mirada la aprendió María al pie de la cruz, porque fue Jesús el que le dijo estas palabras que todos conocemos: ahí tienes a tu hijo. A mí esa frase me lleva a imaginar lo siguiente: está María Santísima mirando a Cristo allá en la cruz, y este Cristo con voz lánguida pero clara le dice: ahí tienes a tu hijo. Y ella separa por un momento sus ojos de los ojos de Cristo y vuelve su mirada al discípulo amado, que según toda la tradición era el mismo apóstol Juan. Es decir, los ojos de Cristo bendijeron los ojos de María para que ella supiera mirar la imperfección de ese Juan, que es la imperfección tuya y que es la imperfección mía y es la de todos. Jesús perfeccionó la mirada de María, que ya imagínate cómo serían esos ojos. Perfeccionó, ungió los ojos de María en la cruz para que ella tuviera hacia nosotros la misma, no parecida, sino la misma mirada de misericordia que tuvo hacia su propio Hijo. Entonces pensemos, porque es nuestro tema de meditación ahora, pensemos en el sacerdote. Por ejemplo, el sacerdote que ha caído, el sacerdote que ha pecado, que soy yo, por ejemplo. Ese sacerdote caído, ese sacerdote llagado, a María le habla de las llagas de su hijo. Y María no tiene para mí otra mirada, sino la que Cristo le regaló al pie de la cruz. Una mirada que sabe que efectivamente soy un mediocre, que efectivamente soy un culpable, pero al mismo tiempo le duele tanto lo que está pasando a ese pobre ser humano, y ese pobre ser humano puede ser un sacerdote. Le duele tanto que por encima de su dolor debido a nuestras culpas está su dolor debido a la compasión divina. Mira qué bello es eso. En el corazón de María compiten esos dos dolores. Cuando ella mira al sacerdote, sobre todo al sacerdote que ha caído en mediocridad, en tibieza, en pecado, María mira a ese sacerdote, y en el corazón de la Inmaculada compiten dos dolores: el dolor por el pecado que hemos cometido, porque a ella le duelen nuestros pecados, pero luego el dolor de la compasión, el dolor de la compasión por ver el daño que nos hemos hecho. Esto me lo entienden mejor que nadie las mamás.
Imagínate una mamá que le ha recomendado mucho al hijo que tenga gran prudencia, por ejemplo, con una motocicleta. Y este hijo, que es imprudente y le gusta la velocidad, tiene un accidente con varias fracturas, abundante sangre, lo llevan corriendo a urgencias en el hospital y allá llega la mamá. La mamá se da cuenta de que ese fue un accidente autoprovocado. La mamá se da cuenta que esas son las imprudencias de su muchacho, pero le gana, sí o no, le gana el dolor de verlo ensangrentado, roto, triste, avergonzado. Por eso María tiene una capacidad impresionante de acogernos a nosotros los sacerdotes, a todos en realidad. Pero ustedes me entienden que estamos hablando del camino del sacerdote. María tiene una capacidad impresionante para acoger con ese doble dolor del que ya hemos hablado, acoger al sacerdote. ¿Y qué es lo primero que haría una enfermera o qué es lo primero que haría la mamá cuando se encuentra a su hijo que se ha roto 3 costillas y tiene fractura de pierna y está convertido en un charco de sangre? ¿Qué es lo primero que hace? Buscar cómo aliviar, buscar cómo apoyar, buscar cómo restaurar. Esa es María. Esa es María con el sacerdote, como si ella le hablara y le dijera: hijito, hijito mío, amor mío, nunca ha debido pasarte esto. Pero seguramente le repetirá las palabras de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, al indiecito San Juan Diego: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Y es importante que el sacerdote se deje consolar por María. Es importante que, aunque le hayan pasado calumnias, que algunos las hemos sufrido, persecuciones o sus propios pecados, es importante que el sacerdote sepa juntar sus brazos para dejarse abrazar en el manto de María y recibir el consuelo de aquella que educó sus ojos en los ojos de Cristo. Todo esto nos lleva a la última palabra: amiga. Un sacerdote tiene que tener amigos, y muchos amigos, y muchas amigas. Tener amigos es la expresión propia de un corazón que está lleno de caridad. Pero tener a María Santísima como amiga representa un cambio tan grande en el corazón, porque es algo parecido a cuando una persona ha encontrado esa perla de la que nos hablaba Cristo, esa perla preciosa que un mercader codició, deseó, hasta el punto de venderlo todo para conseguir esa perla. La perla de la amistad con María es una perla muy preciosa, y cuando se encuentra una perla tan absolutamente perfecta, a la luz de esa perla se ven las demás perlas, que tienen también su belleza, pero que tienen también su lugar. Si recibimos a Cristo como nuestro amigo, si recibimos a María como nuestra amiga, nosotros los sacerdotes sabremos, a partir del amor de Jesús y el amor de María, situar todos los demás amores. Y esto lo requiere todo el mundo, pero sobre todo los sacerdotes. Saber situar los amores, porque el sacerdote ha de amar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos, a los encarcelados, a los migrantes, a las familias de siempre, a las familias destrozadas, a la gente que tiene confusiones de género o cualquier otra situación. Pero es necesario que haya un orden en esas perlas, y son los amores de Jesús y María los que ayudan a poner ese orden. Amigos, María Santísima es madre de los sacerdotes, porque es esperanza, porque es ejemplo, porque es intercesora, porque es consuelo, porque es amiga. Y de algún modo la palabra que todo esto lo abarca, si la sabemos entender, es la palabra madre. Hermanos sacerdotes, con respeto y reconociendo mis limitaciones, les invito
Dejémonos reengendrar en nuestro sacerdocio, en el corazón de María. Que renazca nuestro sacerdocio en el corazón de María. Porque cuando renacemos en ella, no solo obtenemos esa unidad interior de la que ya hablamos, sino que también, para gloria de Dios, seremos muchísimo más útiles al pueblo que tanto necesita, el pueblo por el que Cristo derramó su sangre. Bendita sea la Virgen, bendita sea su pureza, bendito sea su amor, bendita sea su humildad, bendita sea ella en este santuario del Carmen de Apicalá, bendita sea ella que sabe escuchar tantas intenciones y ayudar a tantas personas, y que ella, por su piedad, nos guarde en su corazón y en el corazón de su Hijo, a nosotros los sacerdotes y a las vocaciones que están en camino. Amén.